Ya. Bueno, usted está viendo ahorita ahí está este es El render. es- bueno, no el render, sino el diseño, ¿Ya? el, el diseño del bus hecho en Alias, ¿no? Ya. El, eh, este es el software que se utiliza para diseño de vehículos. Ahora, claro, el que usted está viendo aquí tiene ya algunos cambios con relación al vehículo que está rodando en este momento. Ya. Porque en un momento, en una época sufrió unas críticas que no pudieron ser manejadas de forma positiva a través de la empresa. O sea, tuvo sus contratiempos en redes sociales, mucha gente les dijo algunas cosas, pero había muchas personas que les gustaba el bus. Y además Ya. entró en una época de crisis de las carrocerías, especialmente para buses interprovinciales. Este bus se diseñó en el año 2015, pero se llevó a producción en el 2017. En abril de 2017, justo van a ser 2 años, no, 3 años, de lo que salió el bus al mercado. Entonces, eh, bueno, este es el bus, ¿no? La parte que no tuvo ningún cambio es la parte posterior. Bueno, Posterior, ¿cierto? tal vez una parte aquí le hicieron un poco diferente, pero en sí está bastante igual. Este bus, además de haber sido diseñado digitalmente, fue construido a través de una máquina CNC, que es una cosa que no es nada común, puesto que los ¿No? buses lo que se hacen es copiarse de, de matrices Diseño. que ya existen. Se compran repuestos o se copian los buses en el extranjero, ya sean brasileños, europeos o lo que Claro. sea. Y se hace un Frankenstein, ¿no? Es decir, Exactamente. el brazo del uno con la cabeza del otro y se saca. Por eso incluso tenemos que en las texturas, las superficies suelen ser bastante maltratadas, como cuando se choca un carro y no está liso. Mientras que la Exacto. ventaja No de un... cuadran. Perdón. No cuadran muchas de las veces las partes frontales con las laterales. Claro, entonces, mientras que esto, por ejemplo, de tener superficies completamente lisas, perfectas, eso es algo restringido para un diseño original, ¿no? Y Correcto. sobre todo para un diseño que haya sido manejado en una máquina CNC. Eh, Nosotros hicimos una adaptación de una máquina para poder construir este vehículo y se hizo un modelo original en madera para poder construir este bus, ¿no? Y de ahí se sacaron los positivos. Eh, Correcto. el bus luego fue sufriendo modificaciones poco a poco. Por ejemplo, algunas cosas no se respetaron de inicio, ¿no? Por ejemplo, una de las que no se respetó fue la pintura negra encima de las luces. ¿Ya? Eso es algo que nunca se respetó por gusto del fabricante. Y otra que no se respetó era de que esta línea de las ventanas en la primera generación siguió por aquí y se unió acá. O sea, en realidad aquí vemos que hay una grada, ¿no? El Claro. diseño jamás se construyó de esa manera. Y luego, esta joroba que le decían algunos, en realidad Ajá. sirve para poner el aire acondicionado. Entonces, Ya. eh, eh, por arriba no es de esta manera, sino que cuando está cerrado con el aire acondicionado se ve así, y cuando no está, aquí queda como una especie de piscina, ¿no? Así Una es bahía una. Sí, correcto. vacía. Eh, pero la forma era así tanto para los vehículos de aire acondicionado como los que no tenían aire acondicionado. Yo soy un diseñador industrial. Yo tengo un estudio de diseño en Quito
y yo estudié diseño de autos en Italia. Ese es mi perfil, estudié en Milán, hice un proyecto con Lamborghini, y me regresé al Ecuador por temas de trabajo, de familia, y tenía la esperanza de regresar y quedarme en Italia, pero vine al Ecuador y me quedé en el Ecuador. Y aquí lo que yo hago es administrar proyectos de diseño, es decir, eh, diferentes proyectos que tienen que ver muchas veces con productos, con creación de productos, o a veces con posicionar empresas, posicionar productos que puede ser de cualquier cosa, ¿no? Inclusive alimenticios, etcétera. Construyo sus marcas, construyo sus estrategias, incluso mando, eh, preparo a los clientes para que puedan presentarse en una feria. Y en la administración de los proyectos de diseño, yo puedo hacer prácticamente muchas cosas. Páginas web, catálogos, aplicaciones, Claro. infinidad de cosas, ¿no? A eso es a lo que me dedico. Bueno, yo conocía a Miral, yo tenía una relación con Miral porque yo siempre busqué al sector, así como he buscado también al sector de ensamblaje de autos. Correcto. Entonces, cuando yo me fui a Italia, yo me contacté con ellos para conocerles. Y con quien más apertura tuve siempre fue con Miral. Y Miral siempre me consultaba cosas, ¿no? Entonces yo le contaba las experiencias de lo que yo veía, cómo se hacían las cosas en Italia, porque en Italia, además de diseñar vehículos, también se hacen prototipos, muchos, y también se restaura vehículos antiguos y se hace réplicas. A veces de solo un bastidor construyen el auto entero porque no hay ninguna parte, ¿no? Entonces, es más o menos lo que hacemos nosotros aquí en las carrocerías, es construir todo para un bus nuevo. Entonces, hay ciertas cosas que se venían haciendo y yo pienso que Miral fue muy permeable a todas estas experiencias y se hicieron muchas cosas que yo pienso que se refleja en sus vehículos. Yo les conozco a ellos ya cerca de unos 17 años o más tal vez, y en ese trayecto ellos han implementado algunas cosas que en estilo han tenido cierta vanguardia, ¿no? Ujú. Me parece a mí. A ver, eh, el reto que yo trataba o sea, me costó un poco convencer a Miral de hacer un bus propio con un diseño propio y que sea un diseño que sea modelado digitalmente. Siempre había un escepticismo, ¿no? de hacerlo, pero yo les contaba todo lo que teníamos que hacer. Entonces, un día me dijeron, ok, lo vamos a hacer. Yo no lo creía, ¿no? Entonces, lo que yo trataba de hacer era algo que no se pueda hacer mecánicamente. O sea, aquí todos tienen un recurso de copiar cosas y sacar piezas de otro. Entonces, yo lo que quería era que no se parezca a nada de lo copiado que había típicamente Que ya había. ¿no? Entonces, ese era mi reto y además que tenga formas que sean difíciles para hacerlas, porque aquí en la fibra de vidrio se trabaja con madera, con pedazos de metal, con latas, con remiendos y cosas de esas, y se nota que son hechos así. Entonces, yo quería hacer algo que se note que lo sacaron de algún lado, que no es bajo esas herramientas, ¿no? Entonces, ese fue mi objetivo, eso es lo que yo quería hacer. Y claro, entonces las formas luego también traté de que se utilicen rasgos de la moda en ese momento, ¿no? Hacia dónde iba el estilismo. Y yo tenía, bueno, siempre tengo información de autos, de lo que se va a hacer para el futuro. A mí me llega la información de lo que van a sacar las empresas en el mañana. Entonces, yo tenía ciertas características de cosas que quería hacer. Podemos ver un poco en la misma Claro. pantalla. Podríamos ver, por ejemplo, una de esas cosas.
podríamos decir, es el trapecio en la parte inferior, ¿no? ¿Ya? Sí. Otra cosa es de que la inclinación de estos faros, que en realidad una de las limitantes era utilizar estos faros. Nosotros tuvimos que escanear el faro en 3D y clavarlo ahí. Lo mismo todos los de atrás. Y lo que yo traté era, dentro de las posibilidades, hacerle más inclinado para que tenga una apariencia un poco más felina, ¿no? Eh, y tratar de hacer algo que no se haya visto. Lo mismo en la parte de aquí, aunque, bueno, usted me sabrá decir mejor, yo no soy muy fan, como sus fans, de conocer mucho sobre muchos autobuses, Ya. eh, pero yo creo, o al menos en ese momento, de que no había algo parecido a esto. Ahora, ustedes conocen un bus un poco diferente, o sea, este es el bus como se diseñó. El El bus diseño. ahora tiene un corte, creo que es por aquí, es un poco diferente. Entonces, Ya. esto es lo que yo diseñé, esto es el que yo diseñé y yo pienso que al menos a la fecha en la que estábamos no había algo así. Otro rasgo, por ejemplo, que yo quería hacer es el de las llantas, ¿no? Las llantas tienen un diseño en los arcos que da la apariencia de que las llantas son como un poquito más gorditas. Ujú. Ya que las llantas son un aspecto muy interesante, entonces en esa parte estoy bastante contento del resultado que se dio, porque sí da esa sensación y ustedes cuando pasan al lado de un IM9 van a darse cuenta que tiene algo especial en las llantas, ¿no? Y otra cosa que se hizo fue de que todos los buses son rectos. Y como ustedes ven, este bus es curvo. Entonces, queríamos hacerle curvo en la parte de abajo, pero había una limitación técnica que no nos permitía, pero sí hacer este varolado para poder varolar todos los perfiles, todos los postes del vehículo y tener una apariencia más redonda, que da una sensación muy diferente, ¿no? Es una sensación muy diferente cuando uno ve un bus curvo contra un bus recto. Primero, parece un poquito más alto, parece Correcto. un poco más delgado, pero todos son apariencias. En realidad es un juego en la, en la escultura del vehículo. Otra cosa que se hizo aquí era, bueno, en la parte de atrás teníamos el silver, que era el sinónimo de auto, de bus, eh, Ven. el más cotizado en esa época. Y yo trataba de hacer una interpretación de lo que tenía el silver en cuanto al spoiler en la parte de atrás. Ujú. Eh, es un vidrio curvo, diferente al del silver, pero el silver también tiene un vidrio curvo atrás, ¿no? Perdón que está un Correcto. poquito patojo por el render. Y le No hice se un preocupe. spoiler, hicimos acá un spoiler que yo creo que tiene una parte posterior muy peculiar, bastante única. Eh, un spoiler muy interesante, pienso yo, que se logró acá. Y todo utiliza formas curvas, ¿no? Es decir, no hay, las superficies, no hay una sola superficie recta como ustedes ven aquí en este perfil. Es curvo en este sentido y es curvo en este sentido también. Y luego hicimos estas ranuras para en el caso del vehículo que tiene eh, la salida de aire y la refrigeración posterior y tratamos de coincidir con estas luces que originalmente vienen pegadas, porque Ujú. esta también es una luz tomada de otro bus. Ya. Y, y tratamos de coincidir con esos espacios. Y también, aquí también las superficies curvas son justamente para, además, doble curvatura, es decir, que tenga curvatura en el un sentido y curvatura en el otro sentido, que es un elemento difícil de que se pueda reproducir si no se tiene la tecnología que utilizamos para poder hacerlo. O sea, yo pienso que nadie en el Ecuador ha hecho este intento. Fue la primera vez que se hizo. Creo que ni en Colombia, porque normalmente los vehículos aquí a Colombia llegan, son elaborados en otros lados. Y bueno, fue un excelente inicio
Y, y bueno, yo estoy bastante contento con lo que se hizo. Ahora, claro, luego se hicieron varios cambios, ¿no? Ujú. Esta parte de atrás también se cambió. Eh, pero en todo caso, yo les muestro a ustedes la versión como, ay, El como, original. como yo la dejé. Sí, a ver, yo estoy haciendo algunas cosas. Una de las cosas que estoy hablando con la Asociación de Carroceros es el tema de que se puedan hacer más diseños ecuatorianos y menos diseños importados. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos con este bus es que el público busca mucho el Marco Polo, ¿no? Y Sí, lo que se terminó haciendo con este bus de Miral fue marcopolizar el bus, porque la gente pedía Marco Polo y se lo hizo más parecido a Marco Polo. Por un pedido de la gente. Pero yo pienso que la gente poco a poco se da cuenta que la calidad no es la misma. La calidad ecuatoriana es superior en muchas marcas. Podría enumerar algunas que tienen mejor calidad que Marco Polo. Y le estamos dando una publicidad gratis al hacer eso. Entonces, yo considero que se tiene que empezar a diseñar aquí y sería interesante que en la homologación de los buses se exija el derecho de autor para que puedan todos los buses construirse con diseños locales, es decir, que si una universidad quiere sacar un bus, si una empresa quiere sacar su propio bus, lo puede patentar y eso incluye en la homologación como derecho de autor. Y así también no podríamos aceptar buses importados que tengan copia, es decir, que exijamos siempre que sean buses originales. Y estamos haciendo eso y yo tengo avanzado algo de eso para hablar con las empresas, inclusive la posibilidad de que se hagan diseños gratis, es decir, que exista una versión de vehículo que puedan tenerlo todos y que sean diseños de calidad, pero que sean propios, para que nosotros podamos inclusive competir afuera, porque uno de los problemas que tenemos para competir es de que el rato que México nos pide el derecho de autor de nuestros buses, resulta que son buses copiados. Entonces, ellos no nos van a permitir que nosotros exportemos buses a México, que es una plaza espectacular, porque estamos acostumbrados a copia. Entonces, nos estamos haciendo un daño terrible, nos estamos cruzando de manos, tenemos un montón de infraestructura instalada, un montón de capacidad, hay un montón de ingenio ecuatoriano, hay muchos más diseñadores, hay personas que están haciendo cosas muy bonitas, muy buenas, y lamentablemente ese temor a hacer algo nuevo nos está truncando. Y la gente dice, bueno, pero es que nos pide el cliente y de pronto ya no nos van a dejar de comprar. Yo no creo, exacto. yo no creo porque al final el producto ecuatoriano tiene calidad. Y además lo que le estamos haciendo más bien un daño porque ellos no es que estén, los usuarios o las cooperativas no es que no les guste los buses ecuatorianos, sino que no les gusta sentir que están en el bus copiado y prefieren el bus original. Porque incluso cuando lo compran y ya les obligan a comprar, se dan cuenta que el bus ecuatoriano es bueno, entonces están empezando a pedir bus tipo Marco Polo. Exactamente, ese es el problema. Entonces, esas cosas no son de personas que quieren ir hacia adelante, no son de ser número uno, es de alguien que quiere ser número dos. Y yo pienso que los ecuatorianos podemos ser número uno. Varias cosas les puedo decir, bueno, que no claudiquen, que lo hagan siempre. Si quieren que me contacten para conocernos y para ayudarnos o para poder darles más consejos, contarles cómo han sido mis experiencias. Incluso si necesitan, nosotros tenemos el equipo CNC. Que después de esta experiencia, nosotros nos asociamos con un equipo CNC grande. Podemos hacer todo el frontal o todo el posterior de una sola pieza, ¿no? Porque, por ejemplo, para hacer este bus se hizo en múltiples piezas, muchas partes que les armamos como Legos, pero ahora podemos hacerlo de una sola pieza. Entonces, si es que alguien quiere hacerlo y tiene el interés, que me contacte,
para diseñar o para construir. Lo que les sugiero es de que empecemos a crear un halo sobre el diseño local. También les sugeriría que utilicen software de calidad. Yo utilizo Alias, que es el estándar en vehículos, es lo que me enseñaron a usar en Italia y es lo que se utiliza hoy en día en automóviles, porque es la única forma de sacar texturas, superficies de calidad, suaves, bien montadas. Hay otros programas que lo hacen bien, hay unos de render que lo hacen simpáticamente, pero el rato que nosotros vamos a hacer una matriz, empezamos a ver los hexágonos, los polígonos, empezamos a descubrir ciertas cosas que dejan los programas que son más bien para video, ¿no? Entonces hay que usar un software de calidad, hay que aprender a usar un software de calidad. Si desean aprender, también les puedo ayudar a que aprendan. Y no soy egoísta, me gusta compartir, me gusta enseñar. Y yo creo que incluso podemos hacer equipo para poder hacer más fuerza, ¿no? Eso les puedo decir. Y a los carroceros también les puedo decir que empiecen a animarse a lanzarse, a ser el número uno. Yo pienso que Miral, con este bus y con el halo que creó, el hecho de haber dado el pie primero que otros, sin duda marcó un hito en el Ecuador. Y yo creo que falta hacer más hitos de ese estilo, falta hacer el bus urbano, que tenemos uno diseñado ya. Y falta lanzar iniciativas, falta hacer iniciativas también en la parte del packaging del vehículo, es decir, dónde va el motor, dónde van las cosas, para empezar a hacer chasis modernos, ¿no? Y también necesitamos unirnos más para los cambios de las normativas, porque hay gente fuera que no, o incluso algunos busólogos que no saben, pero sobre todo la gente de fuera del sector, que no sabe que hay muchas normas que dañan el diseño de los buses, que nos obligan a hacer lo que estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo hoy mal, y muchas veces por normativa, el alto de los peldaños, de ciertas cosas, inclusive el tipo de configuración que usamos, la metodología de construcción, son efectos de las normas que se hicieron, y son normas muy rígidas que describen de forma estricta un bus que existió en el momento que se escribió la norma, y por ende no vamos a pasar de ese año hasta que no se cambie la norma. Yo creo que ahí hay un buen trabajo que inclusive para ustedes, los expertos en buses, que deberían investigar más, y también les puedo ayudar en eso porque yo tengo todas las normas que deberíamos cambiar, y podríamos hacer otro programa solamente para hablar de eso. Que definitivamente hay que hacer un gran esfuerzo en eso, ¿no?